Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Esperemos unos minutos más para poder empezar con la clase. Estimados estudiantes, muy buenas noches. Por favor, ¿alguien me dice si es que están viendo la pantalla? Sí, dice. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Bien, el tema de la noche de hoy para esta clase es sobre el podcast. ¿Sí? Vamos a ver parte de su origen, a qué se debe, qué características tiene y luego podemos realizar la actividad. ¿Sí? El podcast como tal viene a estar dentro de nuestro mundo digital nuevamente, ¿sí? Bajo una modalidad de documentos sonoros. Hay que entender aquello, ¿no? El podcast, ¿sí? Nace en una modalidad de documentos sonoros, pero que ha hecho dar un aspecto de renovación a otro medio de difusión de información que anteriormente lo usábamos frecuentemente, que es la radio. En pocos años, porque no es muy antiguo el podcast como tal, se ha reinventado, ¿sí? Todo este aspecto de la información que podemos establecer en las redes eh, comunica- comunicacionales digitales, ¿sí? Para formar hasta cierto punto un vínculo más estrecho con nosotros que somos los oyentes. Entonces, la palabra podcast, podcasting como tal, es, viene a ser como una contradicción de la llamada iPod, ¿sí? Eh, en el sentido de que no es necesario tener un iPod como tal, que es un dispositivo, que lo vemos a su lado derecho e izquierdo, ¿sí? Para escuchar algún tipo de documento sonoro. Entonces, bajo esa contradicción que se remonta del año del 2004, el origen del podcast, ¿sí? Esta contradicción del iPod, de que no es necesario tener un iPod para poder escuchar un documento sonoro como tal, ¿sí? Se puede reproducir en función del formato que nosotros presentemos, mayoritariamente en MP3. El contenido de un podcast, ¿sí? Se asemeja mucho a una suscripción a una revista o programas que recibimos a través de Internet. ¿Por qué? Porque tiene un contenido diverso. Tiene un contenido semejante en el web blogger, hablando de diversos temas, ¿sí? Eh, puede ser dado de diferentes formas según la persona que esté informando o que esté haciendo su podcast, puede realizarlo de diferentes formas, o incluso al grupo poblacional que esté dirigido, sea un grupo poblacional más juvenil, un grupo poblacional mucho más adulto, etcétera, incluso de una mayor formación académica. Dependiendo de esto, pues podrá establecer su contenido, podrá realizar su manejo en el podcast, no hay problemas, hay una libertad total en el podcast, que ya convierte esto como una propia característica y ventaja de la misma. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que más que cualquier otro medio de comunicación que nosotros tenemos en la actualidad, el podcast o los podcasts, ¿sí? Permiten establecer eh, una intimidad, un contexto de intimidad con nosotros los oyentes. ¿Por qué? Porque ellos nos escuchan en privado, habitualmente o comúnmente teniendo unos audífonos, ¿sí? Siempre se puede ser el medio más usado. Lo que permite que tanto la voz de quien hable en estos podcasts, el locutor propiamente, ¿sí? Propiamente, interactúe con nosotros por medio del oído. Nosotros lo escuchamos directamente al oído.
¿Cómo se hace un podcast? Primero, grabamos un contenido, música, voz, etcétera. Ese contenido, ¿sí?, puede ser diverso, incluso haciendo una reseña, haciendo un pequeño comentario, diferentes situaciones se puede hacer en un podcast, ¿sí? Obviamente usando un programa de edición, como sugerencia, Audacity, ¿sí? Estas aplicaciones son muy necesarias para que salga lo más correcto nuestro podcast, sea interactivo, sea manejado de una manera discreta, ¿sí? Luego, convertimos ese archivo en un archivo MP3. Obviamente, teniendo ciertas codificaciones y recomendaciones que no ocupen mucho espacio de almacenamiento, incluso para cuando queramos subir, pues no tengamos ningún problema. Luego hay que editar la etiqueta ID del archivo, que se puede hacer con iTunes. Todo esto son aplicaciones que nosotros podemos utilizar para que nuestro podcast tenga una mayor resolución y pueda tener una mayor difusión como tal. Una vez hecho el MP3, nosotros colocamos en un servidor web, ¿sí?, para hacer un archivo RSS. Y si no tienes un servicio de blog, ¿sí?, que te permite editar esos archivos, se puede crear desde cero un archivo a mano, tomando de referencia otro archivo RSS. Eso ya son aspectos ya de edición. Ahora bien, el podcast debe de cumplir con 3 requisitos indispensables. 1, audio y video, que los contenidos deben adoptar las formas de un programa de radio, ¿sí?, o incluso de televisión, según sea tanto la extensión o el tema tratado. Eso dependerá de cada caso, ¿sí?, de lo que se quiera decir, de lo que se quiera hablar. Generalmente hay algunas personas, locutores, que ofrecen a los oyentes un relato fascinante de investigación independiente a veces sobre, yo qué sé, sobre un caso específico de una persona, sobre algún desaparecimiento, sobre alguna víctima, sobre incluso un origen de algún mito, de una literatura como tal. Siempre va a haber este tipo de creaciones actualmente de los creadores de podcast, ¿no? Entrevistas incluso. Entonces todo esto se pone en una plataforma de podcast. La posibilidad también, otro de los requisitos que debe tener el podcast es tener una posibilidad de descargar ese contenido, ¿sí? No solamente que esté colgado en la web, sino más bien que también se pueda descargar fácilmente este contenido. Esa es la mayor diferencia y distinción de los podcasts. Como está incluso en una aplicación, se puede tener ese mismo contenido al alcance de nuestra mano sin tener que predisponer de otras aplicaciones. Ese es otro de los requisitos que debe de cumplir un podcast. Asimismo, la posibilidad de suscribirse al contenido que realiza esta persona o periodista o locutor, ¿sí?, de su contenido. ¿Para qué? Para incluso automatizar la descarga del contenido que esté creando. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene el podcast? ¿Sí? Para grabar música, para difusión científica, como lo había dicho, ¿no? En esa difusión científica nosotros podemos proporcionar programas de desarrollo, de investigación científica, de aspectos característicos de la investigación, incluso como algún aspecto educativo e interactivo también puede funcionar, también puede relacionarse. Eh, Congresos, ¿sí?, que ya los congresos son más dados para la difusión de aspectos comunicacionales, ¿sí? Aplicaciones educativas que lo habíamos dicho anteriormente, formación abierta a distancia, las clases pueden ser un gran recurso como tal para el entendimiento oyente, ¿sí? Como están los podcasts colgados en la red, ¿sí? Como se pueden descargar en mi dispositivo, puedo tener esta facilidad de ver, de escucharlo, lo puedo
tener en cualquier momento, en cualquier lugar, lo puedo escuchar bajo mi dispositivo que yo tenga. Entrevistas, ¿sí? Que se graban y luego posteriormente se distribuyen por el canal de podcast o programa, ¿sí? Como son entrevistas, siempre el audio va a prevalecer, pero si también está de una forma grabada, pues puedo subir otro tipo de contenido, un segundo contenido, aparte de la entrevista del audio, que es al final lo que nos interesa. Como medio también difusivo de televisión, también funcionan los podcasts, emisión de programas de radio, ¿sí? Algunas de las veces hasta sirven los podcasts como tal, como aplicaciones o como incentivos de visitas guiadas a museos, ¿sí? Con códigos QR, ¿sí? Pueden llegar en sus oídos esta guía, este audio, y mientras van recorriendo todo el museo que visiten, como una forma interactiva y sin necesidad de tener contacto físico. Son estas particularidades del podcast incluso vistas como ventajas de la misma, ¿sí? En ese sentido, el periodista o como tal, el locutor, se dirige a los oyentes como si fueran estos, o si fuéramos nosotros sus colaboradores, como si estuviéramos ahí, como si estuviéramos interactuando en ese momento, ¿sí? Eso provoca incluso un aspecto de intimidad entre el oyente y quien está realizando, aunque no esté en vivo en el podcast como tal, se da ese acercamiento. Obviamente, los podcasts se pueden escuchar tanto desde una página web, como había dicho, que se puede colgar lo que nosotros hagamos, como en sistemas de publicación, que ya lo habíamos dicho que también son los blog o WordPress y otros sistemas, ¿sí? ¿Esto qué permite? Todo esto permite que los podcasts, ¿sí? Sean dado como una herramienta gratuita de comunicación, de información e incluso de entretenimiento. Estos archivos se pueden descargar tanto sonido y video. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Y se pueden usar programas especiales para que lean esos archivos de índices, descarguen música automáticamente, transfieran a un reproductor MP3, manteniendo en un reproductor MP3, lo puedo tener en mi dispositivo me, como, como, como una fuente de, de información, ¿sí? O de entretenimiento, como lo habíamos dicho. En ese sentido también nosotros tenemos que tener en cuenta muchísimo que actualmente en nuestro mundo se mezcla mucho esta desinformación, la desconfianza de los medios de comunicación, que a veces hay personas que malintencionadas publican cualquier tipo de contenido para obtener un mayor número de visitas y demás. Entonces la autenticidad de estos podcasts siempre debe de ofrecer una oportunidad de que tenga una consecución social, es decir, que tenga una transparencia, una confianza, una integración social del contenido que se está realizando en estos podcasts, lo que debe ser incluso en todo contenido digital, porque es muy importante, ¿sí? Que aunque son medios de difusión informativa, son fuentes incluso de conocimiento, tienen que tener un grado de objetividad mayor, porque no podemos desinformar, porque el mayor número de masas, nosotros como oyentes buscamos, estamos en nuestros nuevos recursos, entonces estas nuevas herramientas, necesitamos tener información veraz. No podemos estar desinformándonos, pese a que son muy buenas herramientas que nosotros tengamos a nuestra disposición. Cuando nosotros realizamos ya este tipo de documentos, este tipo de material, ¿sí? Que nosotros tenemos en la mano, eh, nosotros podemos tener un espacio de almacenamiento para los podcasts. Los podcasts pueden almacenarse como tal en cualquier servidor que tenga un acceso en su manufacturador. Es decir, un alojamiento especializado en podcasts, en proyectos en internet de archivo, ¿sí? Siempre, como yo he dicho, cuando tenga un blog como tal, se puede relacionar con estos audios, con este audio video, poder establecer un acceso mayor a estos podcasts, ¿sí?
que mayormente están relacionados con programas especializados, incluso algunos de paga no excesiva para que puedan tener acceso a aquello, ¿sí? Todo esto se tiene que tomar en cuenta también para los podcasts. También tenemos que entender y tomar en cuenta, ¿sí? Que los podcasts, como uso cotidiano en la actualidad, se le ha dado también un uso educativo, ¿sí? Perdón. El podcast como tal, ya habíamos dicho que facilita diversos usos, tanto en todas las ramas de la ciencia, tanto en las ramas de las humanidades, la educación, los medios de la comunicación específico, en especial en medios de comunicación, ¿sí? E incluso en actividades de recreación, diversión y ocio. Ocio, pues el tiempo libre que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque en un momento estoy eh, en tiempo libre y quiero escuchar a una persona hablar sobre algún tema de un desaparecimiento y un caso específico, una investigación que he realizado. Bueno, me pongo a escuchar mientras estoy en cama recostado, ¿sí? Entonces, es un momento también que se ha convertido en una actividad recreativa para el ocio, ¿sí? Se ha convertido también en un elemento indispensable de la vida del siglo XXI. En la vida del siglo XXI estamos altamente conectados con el Internet, tenemos aplicaciones, nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿sí? Están conectados en la red. Hoy por hoy es mucho más sencillo comunicarnos con otra persona que está al otro lado del mundo, cosa que no pasaba antes. Entonces, hoy tenemos esa posibilidad, tenemos esas herramientas y portar el podcast también nace como un elemento indispensable en esta nueva modalidad, en nuestra época, en esta nueva época digital que nosotros estamos. Incluso, sí, en este aspecto ya globalizado que les digo, ¿no? Conectarse con diferentes personas de otro mundo, perdón, de otro país, ¿sí? Nace estos cursos a distancia, estos cursos en el momento de programa favorito, de radio, uso común, los radios educativos, radios de la universidad, radios de los colegios, etcétera, como medios de qué, de participación tanto de sus estudiantes como también de los oyentes que van a saber el contenido que están manejando en esos centros educativos. Incluso en el aprendizaje de idiomas es muy bueno usar este tipo de contenido, porque como vuelvo y repito, se puede tener a la facilidad de un dispositivo digital como tal, un dispositivo electrónico, toda esa información en un audio. Yo puedo escucharlo en cualquier momento porque puedo descargarlo, ¿sí? Y está ahí alojado en la web, entonces va a estar en todo momento, ¿sí? Entonces es muy buen recurso para el uso cotidiano de aprendizaje como también del sistema de ocio, de interacción que nosotros podamos tener, ¿sí? La abundancia de podcasts viene acompañada también con la explosión de los dispositivos multimedia portátiles. ¿Y cuáles son estos dispositivos portátiles? Reproductores MP3, reproductores MP4, que aunque el podcast nace en una eh, contrapropuesta del iPad como tal, ¿sí? Se han visto diferentes dispositivos para que al final se puedan reproducir estos archivos, ¿no? Pese a que nace en contra de esto. Pero es el avance y la transformación también de las herramientas que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Entonces van a transformarse, van a seguir influyendo, van a seguir eh, actualizándose con el tiempo según también el mercado de teléfonos, el mercado de multimedia, el mercado de smartphone. Hay celulares que ya vienen con algún tipo de aplicación que pueden desarrollar algún material audiovisual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos en una ciudad en la cual los oyentes nos hemos convertido en productores de información, productores de contenido, y por tanto el beneficio de estas aplicaciones gratuitas pues nos vienen muy bien, ¿sí? Entonces tenemos que entender y ya contemplar todos estos contenidos que estamos refiriéndonos, ya para simplemente eh, retroalimentar lo que hemos dicho. Entender que en los Estados Unidos, ¿sí? Se ha denominado un mercado de podcasting, ¿sí? ¿Por qué? Por el predominio de su uso
en toda esta sociedad. Hay que entender también que se tiene registro de mayor personas que tienen un dispositivo electrónico, a diferencia de otros países como Latinoamérica, ¿sí? Pero también tenemos que entender que el mayor número de oyentes de podcast se ha registrado en América Latina porque generalmente consumimos muchísimo de este material. Chile, Argentina, Perú, México tienen esta tendencia en el uso de que se le ha denominado como una radio ambulante, ¿sí? Porque no necesitas, aunque tenemos la radio como tal, pueden mantener un contenido bueno, pero siempre las personas, incluso las millennials, prefieren un contenido que ellos prefieran. En la radio pues no hay un contenido que ellos gusten o prefieran. Entonces los podcasts es una gran alternativa. ¿Sí? Por eso se le denomina como una radio ambulante, porque descargo ese contenido, yo que sé, un audio de 1 hora y media que esté hablando sobre un tema específico que a mí me agrade, yo que sé, sobre un desaparecimiento en la población mexicana, por ejemplo, o una leyenda de la sociedad ecuatoriana, de la sierra ecuatoriana, pues perfecto, estoy oyendo, estoy interactuando, están hablando entre diversas personas, haciendo una entrevista del fundador de Apple, por ejemplo, no sé, diversas formas, o aprendizaje en idioma inglés, están enseñando en un audio cómo se pronuncia, eh, la gramática, entre todos esos aspectos, eh, cómo yo construyo una oración, entre otras circunstancias. Entonces yo voy oyendo, mientras voy caminando, mientras estoy realizando mis actividades, entonces toma el nombre de radio ambulante del podcast, ¿no? En el aspecto del periodismo, de la comunicación social como tal, eh, el, el aspecto narrativo, ¿no? De la creación de este contenido, de poder visualizar, bueno, no visualizar, sino más bien de poder escuchar, ¿sí? Bajo un efecto de sonido a un narrador, desarrollo de claridad pertinente de la información, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para la producción de este contenido, nosotros tenemos que tener una habilidad también en la información, que el tema tratado que vamos a tener, ¿sí? Tener claro estos aspectos técnicos, efectos de, 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 de sonido, entre otras circunstancias, ¿no? Que son muy necesarios para el establecimiento del contenido que vamos a tener. Tiene un bajo coste comercial el podcast. ¿Por qué? Porque está al alcance de todos. Todos tenemos un dispositivo electrónico, todos podemos hacer ese tipo de contenido, ¿sí? Puede ser, es verdad, puede ser que cambie, varíe este tipo de contenido o incluso eh, en su, en su alta calidad, ¿sí? Variará, claro que sí, pero está al alcance de todos. Todos podemos realizarlos. Entonces, es de un bajo costo comercial. De fácil producción y distribución, lo que decían, cualquiera lo puede realizar. La distribución está en un medio digital. Los medios digitales, como medios difusivos y distribución, son muy efectivos, llegan a todo lado, a toda parte del mundo. Va, eh, va a ser muy benéfico, ¿sí? Retroalimentamos cómo hacer un podcast. Primero grabamos un audio, usamos un programa de audio, luego exportamos ese video o ese audio en MP3 o MP4, subimos ese archivo, ¿sí? Subimos ese archivo que hemos convertido a un servidor o un blog y publicamos el archivo. Y lo difundimos, medio de difusión, por medio de compartir ese enlace, que se suscriban las personas a ese canal, para nuevo contenido, para más material, para nuevas entrevistas, y así sucesivamente. ¿Por qué se aplica en la educación? ¿Sí? Un material de estudio es un audio. Ese audio nos va a servir para repasar alguna asignatura o para tener de referencia o para dar a conocer sobre un tema específico, para estar eh, teniendo en cuenta todos esos aspectos, ¿sí? Todo eso nos va a beneficiar. También hay una biblioteca programada siempre disponible. ¿Por qué biblioteca? Porque va a haber bastantes audios, bastante programación sonora. Entonces yo voy a tener diversos temas a mi alcance y esos temas pues yo voy a poder escuchar en el momento que yo quiera. Entonces voy a tener un material eh, bueno para mí, para poder estudiarlo, escucharlo y estudiarlo. Disponemos de lecciones de todas las áreas de conocimiento. Cualquier área puede hacer un contenido de podcast.
es una audición en el aula que nos puede servir en el aula, ¿sí? Formas multimedia, la interacción entre las personas como tal. Las actividades que se pueden plantear para la realización del podcast es un live election, es de libre elección, una elaboración de un noticiario en vivo, pues puede ser un programas en vivo incluso, elaboración de tutoriales, entrevistas, que mayormente se ha usado el podcast para aquello, ¿no? Entrevistas y reportajes, ¿sí? Un cuento, un espacio de encuentro anecdótico entre personas de un tema en común, ¿sí? Pero también las personas que realicen este podcast, que estén en este podcast o que realicen este podcast, siempre tendrán que tener ciertas competencias básicas. Nosotros también para realizar debemos tener una competencia básica para hacer un buen podcast, ¿sí? Entre eso una comunicación lingüística, tener una competencia lingüística en la que nosotros manejemos un nivel de lenguaje mucho más estándar, ¿sí? En la cual no tengamos que manejar un lenguaje muy específico, cosa que todas las personas, todos los oyentes puedan entender mi contenido. Obviamente en el campo educativo, bajo diversas áreas, manejarán eh, palabras propias, ¿sí? De su área. Está muy bien, claro, está muy bien eso, pero hay algún contenido de podcast que ya es general, ¿no? Para una audiencia pública, ¿sí? Hay una audiencia específica en el aspecto educativo, por ejemplo, bajo diversa área, y hay una audiencia pública en la que todos podemos acceder y es de interés común. Entonces, tendremos que manejar un lenguaje mucho más estándar. Una competencia matemática, claro que sí, ¿sí? Manejar incluso las referencias que nosotros vamos a tener, las secuencias económicas, etcétera. Competencia científica y tecnológica para la producción de los podcasts, competencia digital para la difusión, aprender a aprender. Obviamente siempre es una constante aprendizaje aquello. Comprender competencias sociales y, específicamente. Competencias sociales, ¿por qué? Porque vamos a interactuar, tratar de interactuar lo más posible con la persona que nos está oyendo. Eh, Obviamente la conciencia y expresiones culturales que nosotros podamos tener, porque al final, si vamos a establecer un contenido comunicativo o informativo, siempre van a prevalecer esas situaciones culturales, ¿no? Que tenemos que entender y por ende tenemos que manejar bien nuestro lenguaje, lo que vayamos a decir, para que lo que nosotros digamos aquí, por ejemplo en Ecuador, no se malinterprete, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia o en países de Europa, España como tal, ¿sí? No se malinterprete y todos podamos entendernos comúnmente. Aunque, como vuelvo y repito, aunque un podcast puede hablar de un tema específico, de un área específica, también debemos de regular lo que nosotros vamos a decir, porque su medio de difusión es muy alto y podemos llegar a un sinnúmero de personas. Y esa es la seguridad que pretende darse en los podcasts, ¿sí? Porque es una herramienta muy buena al alcance de todos, donde podemos tener nuestro dispositivo digital, nuestro dispositivo electrónico, perdón, ¿sí? Descargarlo, suscribirnos a ese canal, a ese blog de esa persona porque nos interesó ese contenido y continuar escuchando, ¿sí? Mantenernos en una constante interacción con la información, mantenernos a veces no tanto informados, sino también de conocimiento, en un momento de ocio, de aprender, de estar eh, reflexionando constantemente e interactuando con las redes digitales, que ese es el uso que nosotros le damos actualmente y lo estamos explotando a un mayor nivel en la actualidad.